Gracias amigos por continuar en este programa. Aquí estoy, de continuar en sintonía con nosotros, y en un ratito vamos a colocar los teléfonos para que usted pueda decirnos lo que piensa del incidente ocurrido entre el ministro de Educación y los señores legisladores, diputados de la República Dominicana o diputados al Congreso de la República Dominicana en representación de varias provincias. Con el tiempo se aclaran las aguas. Buenas noches. Buenas. Buenas. Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se cayó la llamada. El año pasado, para una fecha similar a esta, se llevó a cabo por el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado y organismos de investigación internacionales contra el crimen organizado y operaciones transnacionales, en un evento que sacudió una vez más a la sociedad dominicana y que fue la denominada Operación Falcón. Con el tiempo las cosas se van olvidando, pero el Ministerio Público arrestó en su momento. Tengo una llamadita, disculpen que haga la interrupción, pero es que parece que está muy desesperada la persona. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, cuénteme. Escuchamos. Muy buenas noches. No estamos desesperados como los diputados, porque los diputados se separaron ayer. ¿Y por qué se desesperaron? Bueno, porque ellos pensaban que había un ministro parecido al otro ministro que pasó. Este es un ministro serio, que se respeta. ¿Y cuál es la situación entonces? La situación fue que ellos fueron con el argumento al Ministerio de Educación. ¿Y argumentando qué? Argumentando que una ley y esto, pero ellos fueron a cobrar la ONG. ¿A cobrar? La ONG que estaban cobrando cuando Fulcar. Ah, pero eso es serio. Sí. Bueno, una denuncia que, gracias por la llamada, una denuncia que, una llamada que le pone otro ingrediente al tema. Pues la Operación Falcón llevó a la cárcel, y hay prófugos todavía, a muchas personas, y algunos ya han sido extraditados a territorio norteamericano a requerimiento de la justicia de Estados Unidos. En la Operación Falcón fueron apresados María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanavia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, hay tres hermanos, Lenín Vladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erix Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán, acusados por el Ministerio Público de ser partes de una estructura internacional para el tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Tuvo ese evento, Operación Falcón, la particularidad de que se vieron envueltos legisladores y un funcionario público recién designado por el presidente de la República, quien había sido también diputado, legislador de la República en representación de la provincia del Ceibo. ¿Por qué un año después
y ocurrió esta madrugada, el Ministerio Público vuelve a realizar allanamientos en más de una provincia, en varios municipios, incautando o inmovilizando bienes, propiedades, atribuidas, pienso que legalmente bien documentadas, a esa estructura de llamada Operación Falcón. Un año después, siguen apareciendo, hallazgos de que vinculan con bienes invaluables a mucha gente a ese entramado presuntamente criminal que operó por muchos años desde la República Dominicana. Muchos de esos implicados, o presuntos implicados, están vinculados a la política, al activismo político y a la militancia partidaria. Como tenemos memoria corta y muchos hacedores de opinión comprometidos, muy comprometidos con el crimen organizado, han obviado los vínculos de muchos de esos implicados o presuntos implicados con el antiguo Partido Revolucionario Dominicano, y que apenas, la mayoría o algunos de ellos, apenas unos días antes de las elecciones, se cambiaron de bando y decidieron apoyar al actual partido de gobierno. Hoy, el Ministerio Público allana la casa de una diputada que fue postulada por el Partido Revolucionario Moderno. Esa diputada es la esposa de Juan Maldonado. Juan Maldonado está preso en Santiago de los Caballeros. Juan Maldonado era director general de Comunidad Digna, una institución del Estado que trabaja con fondos estatales y ayudas internacionales para mejorar la vida de la gente. La diputada, que es la esposa de uno de los cabecillas según el Ministerio Público, y cuñada de 3 de las otras implicadas, o presuntas implicadas, está siendo investigada por lavado de activos. Sigue el mismo tema de siempre, de que solo en República Dominicana, hasta donde yo sepa, y he investigado un poquito el tema, siempre se involucran a las esposas, o incriminan a las esposas, por presuntamente ser parte de una sociedad, que resulta que esa sociedad que se da en el matrimonio, o por el matrimonio, solo aplica para el derecho civil. La culpabilidad es individual. En derecho civil, en el matrimonio, lo que entra al matrimonio es de los dos. Eso es derecho civil. Entran las deudas y las bonanzas, siempre y cuando la pareja no se haya casado con separación de bienes, que no es frecuente en República Dominicana. La responsabilidad penal es individual. El pecado del marido no lo paga la mujer. El pecado de la mujer no lo paga el marido. Estoy hablando de derecho. En la parte católica o religiosa sí, de que como de que el matrimonio es una carne, lo que hace uno lo paga el otro. Eso es teoría. En la tierra solo se comparte la parte que tiene que ver en materia civil. En materia penal, usted no tiene la culpa, señora, de que su marido salga a robarse un motor o un carro o asalte un banco. Usted no participó de eso. ¿Por qué no implican a las esposas? Cuando hay, por ejemplo, estos desfalcos del Estado. Cuando la corrupción es estatal y la mujer no tiene una participación activa, la esposa o el esposo no tiene una participación activa en la comisión del delito, ¿por qué no los implican? ¿Por qué no los acusan? Pero en materia de drogas sí. Y eso es inconstitucional. No estoy defendiendo absolutamente a nadie, no conozco a ninguna de esa gente. Trato de hacer un razonamiento objetivo, porque aquí hay muchos absurdos. Como entiendo, por ejemplo, que la esposa de César el Abusador, a pesar de su historia familiar y a pesar de su propia vida, de haber estado casada anteriormente, de estar
nadando o caminando en ese mundo. Ella de por sí no tiene una acusación formal de que fuera parte de la organización, pero acaba de tener que firmar un acuerdo con el Ministerio Público y aceptar un penal abreviado y una condena acusada de lavado de activos. Su único pecado fue ser la compañera o esposa o lo que fuere de un sujeto presuntamente traficante de narcóticos. Cuando usted lleva a su casa un racimo de plátano o un reloj de $100,000, su mujer no sabe dónde lo compró, quién se lo regaló, y en el caso de las mujeres casi siempre tienen que dar algunas explicacioncitas, o lo dicen, pero el que yo diga cómo obtuve algo no hace a mi esposa responsable o corresponsable de eso, ni a la suya, ni a nadie. Entonces la diputada del Partido Revolucionario Moderno, que era hasta unos días antes de las elecciones candidata, que creo que fue candidata, fue por el partido, por el PLD, si no me equivoco, creo que fue en la boleta del PLD, que fue, voy a rectificar eso, a verificarlo. La allanaron hoy, inmovilizaron sus propiedades, allanaron su casa. Presumo que necesariamente con una orden de la Suprema Corte de Justicia, con el juez instructor del expediente. Ahí hay gente cuyos nombres han aparecido que no tienen absolutamente nada que ver con eso, pero se le ha hecho mucho daño, porque el morbo del ciudadano, más la amplificación de la perversidad de actores políticos que en la sombra dirigen gente y hacen cosas. Ahí hay una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ese grupo y está embarrado. El que ha sido político no tiene manera de supervisar a cada elector. Se van generando simpatías y antipatías en los caminos y hay gente que hace cosas a favor de un proyecto político, de una candidatura, sin que el beneficiario final tenga conocimiento. Hay que ver el fanatismo con que la gente se involucra en las caravanas y en las actividades políticas. Hay gente que tú no sabes dónde aparecen y te aportan cosas. Y le pasa a todo el que ha hecho política, desde un aspirante a regidor hasta un candidato a la presidencia de la República. Aquí hay gente que le gusta la chercha y se involucra en política. Y si tiene disponibilidad de gastar 30, 40, 50 mil pesos en cualquier actividad política, lo hacen gozoso, porque además utilizan ese tiempo y esos espacios para hacer otra cosa. ¿Lo puede supervisar un candidato? ¿Puede un candidato a diputado, a senador, a alcalde, a regidor, a presidente, impedir que en una esquina aparezca alguien, el supuesto dueño de un colmadón, y financie una actividad en una esquina con tu cara, con tu gente? No, eso no es posible, no hay manera de controlar eso. Operación Falcón continúa, ojalá ese expediente logre su cometido, los que son culpables o sean culpables o resulten culpables, que sean condenados, y los que no tengan absolutamente nada que ver, que el propio Ministerio Público tenga la valentía de excluirlos o excluirles y hacer pública la exclusión. Volvemos en breve. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy. Denle la campanita y en un ratito volvemos.